Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Buen día, soy Ivana Loncharich y estamos nuevamente en este LegalCast de Derecho Corporativo y hemos invitado en esta ocasión a Guillermo Zapata, quien nos va a hablar sobre la importancia de compliance en la nueva normalidad. Guillermo Zapata es abogado, tiene un MBA, tiene cursos de especialización y certificación en temas de prevención, detección e investigación de temas de lavado de activos, fraudes, etc. Él actualmente es gerente senior de PricewaterhouseCoopers y tiene a su cargo los servicios de implementación de normas anticorrupción, ¿no? Guillermo es profesor de SAN y nos va a hablar hoy día de este tema. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Ivana. Gracias a todos. Buenos días. Nuevamente agradecer la oportunidad que nos dan de poder compartir este espacio y conversar sobre los temas que están tomando mucha relevancia, como es la lucha contra la corrupción, ¿no? Sobre todo en la situación particular en la que vivimos. Así que encantado de poder estar con usted. Excelente, Guillermo. Este tema es de mucho interés en diversas empresas, en diversos sectores, y me gustaría que nos expliques si el modelo de prevención en programas de compliance es obligatorio para todas las empresas en el Perú y cuáles son los beneficios que genera la implementación de este programa. Muy bien. El marco normativo en Perú establece que la implementación de estos programas de cumplimiento es voluntario, ¿no? Lo que procura establecer un sistema de cumplimiento es una gestión de buen gobierno corporativo y un marco de integridad empresarial. En ese camino, las organizaciones en el Perú están tratando de convertirse en los abanderados de este cambio en la forma de hacer negocios, ¿no? Entonces vemos en el mercado, hay muchas organizaciones, desde la gran empresa hasta las MIPES, que están haciendo esfuerzos para poder implementar estos mecanismos de prevención que al final del día lo que tratan es de dar un beneficio a la organización. El beneficio consiste en que si yo tengo un programa de cumplimiento implementado y que es efectivo, es decir, se cumple en el día a día lo que yo he aprobado, puedo obtener una exoneración de la responsabilidad o una atenuación de la misma en caso hay alguna investigación por un acto de corrupción empresarial, ¿no? Entonces, el principal aliciente de estos programas es acreditar un mecanismo de defensa para liberar de responsabilidad a la empresa y eventualmente a sus propios representantes. Ahora, entiendo que en la mayoría de empresas existe un directorio y el directorio, como el máximo órgano de dirección, es el responsable en que todo esto funcione, pero según tu experiencia, ¿es importante la existencia de un oficial de cumplimiento para que todo esto funcione? Cuéntanos un poco qué deberían hacer las empresas para empezar a implementar estos programas. Sin duda alguna, el directorio tiene un rol clave porque es el órgano que modela el sistema de gobierno corporativo de una empresa, ¿no? Entonces, la labor que le toca al directorio es designar una persona que se le suele llamar encargado de prevención oficial de cumplimiento, según la normativa aplicable, que se encargue por ser el facilitador de esta implementación. El rol que le corresponde al directorio es designar a esta persona, darle los recursos adecuados, ¿no? No solamente económicos, sino también, por ejemplo, en recursos humanos, darle un equipo de trabajo y recursos del tipo también físico, ¿no? Materiales electrónicos o dispositivos y sobre todo una parte muy importante es la capacitación a esta persona que se va a encargar de ser el gran organizador de un programa de prevención en la compañía, ¿no? Entonces, el directorio tiene este rol esencial y clave y justamente también dar directivas claves a la organización en tal temática. Ahora, Guillermo, según tu experiencia, este oficial de cumplimiento, ¿cuál es el perfil mínimo que debería reunir? Porque por lo que te estoy escuchando es pieza clave para que esto funcione. ¿Cuál es el perfil mínimo que debería reunir este oficial de cumplimiento y qué categoría? O sea, ¿tiene rango de gerente? ¿Qué tan importante es este cargo en la empresa? Sí, por la normativa de lavado de dinero, sí hay requisitos específicos que un oficial de cumplimiento debe tener y están regulados en la legislación.
Si lo vemos por la parte del programa de prevención anticorrupción consagrado por la normativa de la Ley 3424, no hay requisitos tasativos, pero sí lo que se espera de esta persona es que tenga un conocimiento de la organización. Entonces, lo sugerible, recomendable es que la persona que vaya a ser designada conozca los procesos de la empresa, cómo se encuentra estructurada, cuáles son las áreas, cuáles son los componentes relevantes a nivel organizacional, a nivel comercial, a nivel estructural que tiene la organización y que de alguna u otra medida puedan exponerla a ciertas situaciones de riesgos vinculados a temas de corrupción. Entonces, la principal habilidad, más allá de las habilidades blandas que debe tener, debe ser el profundo conocimiento de la organización y debe ser empoderado nuevamente por el directorio, teniendo autonomía e independencia en su función. Entonces, esta persona que va a cumplir esa función, al igual que los directores, al igual que cualquier gerente o principal ejecutivo, debería pasar por un programa de inducción de la empresa, ¿no? Porque uno puede tener mucha experiencia, pero conocer la empresa es otro tema. Eso pasa por un programa de inducción de la propia empresa, ¿no? Qué importante lo que nos dices, conocer los procesos de la empresa. Sin duda alguna, ¿no? Así como cuando una persona ingresa a trabajar por primera vez en una organización y pasa por un proceso de inducción, o se espera que eso ocurra, el encargado de prevención debe también tener una sesión específica en la cual se refresque la parte estratégica de la organización, la parte organizativa y la parte de definición de actividades y procesos que la empresa lleve en marcha, no solamente a nivel local, porque puede ser que también esta empresa tenga ramificaciones al interior o al extranjero. Entonces, sí debe pasar por un proceso de inducción en tal sentido. Ok, ahora, ¿hay alguna regulación de algún sector donde el oficial de cumplimiento sea una figura obligatoria? Porque hemos entendido, digamos, que los programas de compliance son voluntarios, pero obviamente traen muchos beneficios para la empresa. Pero el cargo de oficial de cumplimiento, ¿hay algunos sectores empresariales donde sí son obligatorios? Sí, Ivana, si vemos la regulación específica en prevención del lavado de activos y en financiamiento del terrorismo, vemos que para aquellas industrias, como por ejemplo el sector bancario, el sector financiero, seguros, automotrices, inmobiliario y recientemente los clubes deportivos, entre otros, deben contar con un oficial de cumplimiento, le denomina la norma, que se encargue de justamente velar por la implementación de los programas de prevención, pero en la temática de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lo que está sucediendo es que para estas empresas que son sujetos obligados, también tienen que establecer los mecanismos para cumplir la ley anticorrupción, que es la ley 3424. Entonces están aprovechando a que en lugar de tener personas diferenciadas por ambos temas, una sola persona asuma las dos funciones, ¿no? Eso es lo que se está viendo en el mercado en lo que se refiere a la implementación de este tipo de programas. Perfecto. ¿Y esta persona, este oficial, rinde cuentas directamente al directorio o al gerente general? ¿Dónde debería estar ubicado? A nivel orgánico, debería ser designado por el directorio y debería reportar a este máximo órgano de gobierno. Ahora bien, el directorio suele suceder que también se organiza a nivel de comités, ¿no? Entonces, mucho depende también de cada organización en la cual de repente esta persona va a reportar al Comité de Buen Gobierno Corporativo, por ejemplo, o al Comité de Auditoría, ¿no? Pero sin lugar a dudas, así sea alguno de esos dos comités u otro análogo, estos comités deben llevar también el cumplimiento de las funciones al seno del directorio en su totalidad. Ahora, Guillermo, cuéntanos un poco para ubicarnos, ¿cuáles son los temas que abordan los programas de compliance para ver qué tan transversal es la función del oficial de cumplimiento, ¿no? Porque si bien él puede tener un equipo o puede ser una sola persona en algunas empresas, debe coordinar con diferentes áreas. ¿Nos puedes comentar un poco cuáles son los temas que aborda los programas de compliance? Sí, son de diversa temática y en el Perú estamos adoptando estos modelos a raíz de los esfuerzos que estamos como país tratando de alcanzar para ingresar a la OECD, ¿no? Entonces, hay regulación en la normativa de prevención del lavado de activos, donde establece la necesidad de contar con un programa de cumplimiento y eso sí es de carácter obligatorio por esa temática. Tenemos también temas de libre competencia que administra Indecopi, por ejemplo, ¿no? Esos también son vistos como un mecanismo de atenuación de responsabilidad. Tenemos también temáticas que están vinculadas a la prevención de corrupción a funcionario público y estos están consagrados en la ley 3424. Tenemos también, que está ahora muy de moda con este uso intensivo del e-commerce, temas vinculados a la protección de datos personales, ¿no? En los cuales, si bien es cierto, no se habla de un programa de cumplimiento de datos personales,
Lo esperado es que si ya hay organizaciones que están madurando en implementar sistemas de cumplimiento, comiencen a sumar dentro de su propio programa esta serie de regulaciones que puedan haber en variados tópicos, ¿no? Así que los programas de cumplimiento en realidad son amoldables a cualquier norma, pero lo que sí hay que repasar es la industria en la que está mi empresa, porque también para las MIPES, por ejemplo, la ley anticorrupción te pide menos requisitos que para una gran empresa, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que debemos hacer es ver cuál es mi volumen como organización y en base a ese volumen como organización ver la industria a la que pertenezco y mapear la regulación de cumplimiento que me pueda ser aplicable, ¿no? Y sobre la base de eso establecer una estructura de reporte, ¿no? Sí, definitivamente por lo que nos has mencionado, aborda diversos temas y eso significa pues que este oficial, esta persona va a tener que coordinar con diferentes áreas, ¿no? O sea, va a tener que ser una persona que tenga el seniority de poder dialogar y coordinar con diferentes gerentes, ¿no? O sea, por lo que te estoy escuchando. Sin duda alguna, y se necesita que esta persona esté empoderada. Por lo tanto, su rol debe ser gerencial, porque es muy diferente como yo me mire con un gerente si no tengo este cargo, ¿no? Y de qué manera yo voy a estar empoderado para ser un facilitador de estas estructuras si no tengo una autoridad de vida, ¿no? No tener un cargo gerencial en un programa de cumplimiento pondría muy difícil la implementación de un programa y su sostenibilidad a largo plazo. Ahora, Guillermo, en la situación que estamos actualmente, que estamos viviendo todos, esta pandemia, ¿cómo están haciendo las empresas para iniciar sus actividades, ¿no? Y cómo se afectan los programas de compliance, ¿no? Como resultado de la pandemia, en una primera etapa muchas empresas estuvieron tratando de darle prioridad a ciertas temáticas, ¿no? Cadena de pagos, liquidez, financiamiento. Los temas de cumplimiento fueron alejados un poco de ese rol. Así que en este ya retorno de actividades, lo que se está viendo es que nuevamente los oficiales de cumplimiento están tratando de ver cómo se han hecho los procesos de adquisición de ciertos temas durante la pandemia. Lo que se está viendo ahora es que cumplimiento comienza a tener un nuevo rol para identificar aquellas situaciones de riesgos que se han generado como resultado de la pandemia. Y esto es clave, porque los programas de cumplimiento tienen que ser ajustados al contexto endógeno y exógeno de la organización. Eso es clave en cualquier programa de cumplimiento. Entonces, la tarea que les toca a todos aquellos oficiales de cumplimiento es ver cómo la pandemia ha afectado sus procesos de gestión de riesgos en la temática que sea, lavado de dinero, protección de datos, libre competencia y anticorrupción, ¿no? Para muestra un botón. En temas de lavado de dinero, ¿no? Se están haciendo o se deberían hacer nuevas evaluaciones de proveedores o de clientes, porque a día de hoy es muy difícil tener temas físicos de reunión con clientes. Entonces, ¿cómo amoldo yo mis programas para evaluar a esos clientes o esos proveedores que voy a tener? ¿No? Y así como eso, los temas de datos personales con el e-commerce que se está expandiendo también tienen un efecto directo en un programa de cumplimiento. ¿Y cómo va el tema de las fiscalizaciones con todos los protocolos COVID que se exige a las empresas? ¿Cómo conversa esto con los programas de compliance? Esa es una pregunta clave, porque a día de hoy el rol de inspección de la vigencia y cumplimiento de estos protocolos está a cargo de SUNAFIL. Entonces, para aquellas organizaciones que habían ya mapeado su gestión de riesgos con estas interacciones, con este regulador, lo que tienen que hacer ahora es ver eventualmente cómo las futuras fiscalizaciones que puedan haber puedan afectar los controles y los planes de acción en este punto específico vinculado al tema de seguridad y salud en el trabajo que decanta la mayoría de veces en el área de recursos humanos, ¿no? Por lo cual la evaluación de riesgos de todas las organizaciones tiene que ajustarse a estos nuevos fiscalizadores con estos nuevos roles que han surgido como resultado de la emisión de la normativa del Plan de Retorno a Actividades Económicas. Y en el caso que la empresa, digamos, no tenga un área especializada, no tenga una gerencia de riesgos o un departamento de riesgos o una unidad de riesgos, ¿cómo se debería hacer esta nueva evaluación de riesgos? ¿Cómo debería funcionar? Acá el oficial, digamos, ¿haría también esa función? Sí, acá hay un tema interesante, ¿no? Si lo vemos desde la óptica de buen gobierno corporativo, ¿no? Sabemos que el gerente general es quien tendría que liderar ese rol. Y lógicamente el encargado de prevención, al ser una figura de la segunda línea de la organización, en el sentido jerárquico, debería también coadyuvar en esta identificación de riesgos. Por eso acá nuevamente hace sentido lo que comenté anteriormente de que la persona que
se dedica a ver los temas de cumplimiento debe tener un profundo conocimiento de la organización para ver sus procesos, su proceso y actividades que ejecuta, porque esto de alguna manera influye en una evaluación correcta de los riesgos de todo tipo que pueda haber al interior de la organización. Pero sin duda, el encargado de prevención debería tomar la bandera en caso no haya una gerencia de riesgos y comenzar a interiorizar estos nuevos cambios estructurales, ¿no? Sí, qué importante es el perfil del oficial de cumplimiento, porque si bien en las empresas del sistema financiero, por ejemplo, donde sí existe un área de riesgos, hay un gerente de riesgos con todo un equipo, de repente en empresas más pequeñas no exista esta gerencia, entonces el rol del oficial de cumplimiento en el tema de riesgos es fundamental, ¿no? Ahora, Guillermo, cuéntanos un poco cuáles son las sanciones, o sea, ¿qué pasa si una empresa no implementa un programa de compliance? ¿A qué está expuesta? Sí, las sanciones están previstas en la legislación y en lo que se refiere específicamente a la materia de prevención de corrupción, las sanciones pueden ser económicas y no económicas, pero al final del día las sanciones no económicas tienen un beneficio directo para la organización, ¿no? Las económicas pueden ser multas que pueden llegar hasta un valor determinado de las unidades impositivas tributarias, que puede ser hasta 40 millones de soles en su caso, ¿no? Otra sanción puede ser la clausura temporal de los establecimientos comerciales, la prohibición para contratar con el Estado, que esto es sumamente clave sobre todo para aquellas empresas que tienen una gran oferta con el Estado, ¿no? Participan en procesos licitatorios y su cliente principal es el Estado. Imagínate que hay alguna sanción, la pena, por decirlo de alguna manera, sea la prohibición de contratar con el Estado, pues prácticamente le está quitando el negocio a esta empresa, ¿no? También vemos la pérdida de las licencias, derechos, autorizaciones que puedan tener. Imaginemos que esto lo comete una minera, se estaría exponiendo a perder una concesión que haya sido conferida, ¿no? Y los temas, sin lugar a dudas, más importantes de acá son los reputacionales, ¿no? A día de hoy cuesta mucho que una empresa pueda subsistir si es que su reputación está por los suelos, ¿no? Entonces, al final del día, si una empresa es sancionada, el efecto a su imagen, a su visibilidad en el mercado, a su imagen corporativa y responsabilidad empresarial sería demoledor, ¿no? Claro, definitivamente. Ahora, brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, si una empresa, digamos, está animada a implementar estos programas de compliance, ¿cuáles serían las alternativas que tendría esa empresa? O sea, he escuchado, por ejemplo, que hay una norma ISO, la 37001. ¿Existen otras alternativas? ¿Cómo debería empezar esa empresa para implementar un programa? Sí, existen varias alternativas en el medio, ¿no? Has comentado la existencia de la ISO antisoborno, que es la ISO 37001. Al ser una norma, un estándar, es un proceso mucho más completo y en algunos casos hasta complejo para aquellas organizaciones que no han dado el primer paso, ¿no? Entonces, yo más bien la invitación que haría sería que primero establezcamos los parámetros mínimos que pide la norma, en este caso la ley 3424, por los temas de soborno, y en base a eso hagamos una escala evolutiva en el proceso de implementar un ISO hacia más adelante. Porque ya de por sí, para una empresa, comenzar a pensar en un rol de encargado de prevención, comenzar a pensar en gestión de riesgos de soborno, implementar un canal ético, pueden ser temas que a día de hoy también juegan un poco con la caja de las organizaciones, sobre todo por la situación atípica en la que estamos, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, yo haría una primera reflexión de implementar la norma local, en este caso la ley 3424, y después en el tiempo verlo esto como un proceso evolutivo de cualquier organización, como debe ser. Excelente, o sea, de forma gradual, ¿no? Sobre todo por el momento que estamos pasando y que existen varias empresas, pues, que tienen un problema financiero, ¿no? Sin duda. Y el componente clave, si tú me dijeras o me preguntaras, yo diría, es la gestión de riesgos. Yo lo que haría sería identificar en mi empresa los procesos claves que me pueden exponer a temas de corrupción a funcionarios públicos o a temas de lavado de activos, si lo que queremos es implementar la ley 3424. Si queremos hacer el ejercicio de lavado de la norma de lavado de activos, también deberíamos mapear cuáles son esos procesos críticos que me afectan. Por ejemplo, el lado de clientes, cómo yo evalúo mis clientes, cómo hago un perfilamiento de clientes en base a un factor de riesgo y en base a eso genero mis propios controles y mis planes de acción. Ese es el componente clave, centrarnos en ver los riesgos. Sin duda, este oficial de cumplimiento pues va a tener que tener conocimiento de riesgo y si no lo tiene va a tener que capacitarse, ¿no? Porque lo has mencionado varias veces, ¿no? El tema del análisis de riesgo,
revisar el tema de los riesgos. Entonces, el perfil del oficial de cumplimiento, pues, es importante en este aspecto, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Sabemos que a veces por la experiencia se los están dando a otras áreas, pero el principal foco acá es que la persona que asume este gran rol, porque esto es una forma de vida empresarial, conozca la organización y todas las situaciones de riesgos a las cuales puede estar sujeta. Y este es un proceso evolutivo, nuevamente. Tiene que documentarse el hoy, hacer evaluaciones periódicas y volver a trabajar sobre esos desarrollos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Excelente, Guillermo. Nos has aclarado muchas dudas. Creo que tenemos un buen panorama sobre el tema de los programas de compliance en el Perú y también de cuáles son los principales problemas que están ocurriendo, ¿no?, con la activación de las empresas. Te agradezco mucho esta entrevista y espero que nos veamos pronto, y invitamos a todos para que sigan escuchando los LegalCast de Derecho Corporativo. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Ivana, muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Será hasta para una próxima oportunidad y los invitamos a que puedan participar en el programa de Derecho Corporativo, específicamente en los temas de Corporate Compliance, que vamos a iniciar próximamente en ESAM, donde vamos a discutir la problemática y las tendencias y otras soluciones que pueden implementar ustedes en sus organizaciones en temas de cumplimiento. Gracias, Guillermo. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.